la gracia en forma de aceite. El Señor Jesucristo dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas iban a ser añadidas. Y obviamente este principio de buscar a Dios en busca de una solución cuando nosotros tenemos una necesidad, pues definitivamente eso es lo que Dios quiere. Quiero decirte que Dios, como nuestro papá, Él está deseoso de poder ayudar, de poder apoyarnos, de poder solucionarnos cuando nosotros vamos a encontrarnos en diferentes necesidades. Imagínate tú, si tú tienes un hijo, tú que eres padre, que eres madre, si tú tienes un hijo y ponle que tu hijo tiene una necesidad, tienes necesidad de que le compres un calzado, por mencionar alguna cosa, o que le vendes su herida que se hizo o se golpeó. Imagínate tú que en lugar de ir a ti, va con el vecino que vive enfrente de tu casa a pedirle un par de zapatos a ellos, a pedirle comida a él, o a pedirle que lo venda él. ¿Cómo te sentirías como padre que tu hijo, en lugar de buscarte a ti en tiempos de necesidad, vaya a buscar al vecino de enfrente? Eso está bien raro, ¿verdad? Pero la misma situación ocurre con Dios. Él es nuestro papá y Él está esperando que nosotros vayamos con confianza, creyendo que le encontramos y creyendo que Él nos va a ayudar en todo tiempo, ¿verdad? Y de aquí es donde el Señor Jesucristo dijo que nosotros teníamos que buscar primero su reino, primero a Él, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener la solución a esto. Entonces, vamos a leer una historia que sucedió hace mucho tiempo, pero es una historia preciosa, bien linda. Yo sé que tal vez algunos ya la oyeron, ya quizás hasta la predicaron posiblemente, pero hoy vamos a darle un enfoque diferente. Hoy vamos a ponernos los ojos de la gracia para poder ver cómo Dios manifiesta su gracia siempre desde el Antiguo Testamento. Entonces quiero que tú vayas allá a tu Biblia, al segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 1 al 7, perdón. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Muy bien, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose en ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muy bien, esa es una preciosa historia que tenemos aquí, que sucedió en el tiempo del profeta Eliseo. Y como vemos aquí, tenemos a una mujer con sus 2 hijos que está en una situación que, si tú te trasladas en el tiempo aquel, te voy a dar un poco
del contexto histórico para que tú puedas comprender en qué situación se encontraba esta familia. Primero te quiero decir que en el tiempo aquel, las mujeres, así como hoy, no salían a trabajar y a ganarse la vida. No había un empleo. Ellas simplemente eran, vamos a decirlo así, como una mercancía más. Es más, en aquel tiempo estaba permitida la esclavitud. Y eso quería decir de que cuando una persona tenía una deuda y no podía pagar, automáticamente por la misma ley que existía en el tiempo aquel, quedaba esclava del acreedor. Bajo ese contexto se estaba dando esto. Ahora fíjate bien la situación tan difícil para esta mujer. ¿Por qué? Porque si se llevaban a sus 2 hijos como esclavos, ella también se iba a quedar sin sustento, porque eran los varones los que daban esa provisión, en este caso, a su madre. Y aparte, obviamente, del dolor ver a sus hijos siendo esclavizados. Entonces, vemos que esta situación no tiene solución. Fíjate bien, bajo la perspectiva humana, aquella mujer no tenía cómo solucionar esto. ¿Por qué? Porque no tenía propiedades, no tenía negocios, no tenía bienes de cómo pagar la deuda esta. Y la única forma era de que sus hijos fueran esclavizados, incluso ella. Y viene ella y entonces sabe que existe un hombre de Dios y que va en busca de ayuda al lugar correcto. Ahí es donde al principio te estaba diciendo que cuando nosotros estamos en tiempos de necesidad, Dios está esperando que vayamos a Él en busca de ayuda. ¿Por qué? Porque no es, vamos a decirlo así, no es raro encontrar que muchas personas, fíjate bien, antes de buscar a Dios, ya probaron con brujos, ya probaron con prestamistas, ya probaron con médicos, ya probaron con todo, y a Dios lo dejan de último. Es más, hasta los mismos cristianos muchas veces buscan soluciones en otro lado, buscan consejos, fíjate bien, en otro lado, y no buscan el consejo de Dios para solucionar sus problemas. Entonces aquí ella estaba tomando la decisión correcta de buscar el lugar correcto para una solución. Y aquí vemos que ella buscó a Dios a través de su profeta. ¿Para qué? Para que le solucionara un problema que no tenía solución. Muy bien, otra situación que quiero que tú veas aquí es de que en aquel tiempo, cuando se dio esta situación, acababa de morir Salomón y el reino se había dividido en 2. Y tú ya sabes que Salomón se desvió de una vez de la presencia de Dios porque empezó a levantar ídolos y todo eso. Y entonces sus 2 hijos, Roboam y Jeroboam, se dividieron el reino. Ahí fue donde se dividió el reino de Israel. Y entonces vinieron a pobreza, y entonces estaban pasando un tiempo de pobreza, no solamente espiritual, sino también de pobreza material. Y aquí es bajo este contexto que se da esto. Entonces viene Eliseo y le pregunta a ella: ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y le dice: no tengo nada. Como quien dice, no hay nada para poder pagar a los acreedores. No tenemos suficientes bienes. Lo único que hay es una vasija o una jarra que tiene un poco de aceite. Fíjate bien. Y viene Eliseo y le da la receta, le da la recomendación, le da el consejo que debe de hacer. Y fíjate bien, viene ella, y si hubiera sido alguien más, muchas veces dudamos, muchas veces no creemos
que lo que nos está diciendo Dios vaya a tener algún resultado, y muchas veces terminamos haciendo nuestro parecer, muchas veces terminamos haciendo o dándole solución a nuestra situación según a nosotros nos parece bien. Pero aquí encontramos a una mujer, fíjate bien, que no solamente es obediente, sino que está creyendo. ¿Por qué? Porque Eliseo le dice a ella: busca vasijas vacías y no pocas, le dice. Ve con todos tus vecinos y presta vasijas vacías. Ahora, si hubiera sido alguien que no creyera esto, de que el poquito de aceite que tenía se le iba a multiplicar, simplemente ella hubiera dicho: no, este profeta como que está mal, o definitivamente como que no entendió cuál es el problema que tengo, o simplemente la solución no me parece porque es de locos. Y si tú te das cuenta, aquí vemos que la solución que se le da es una solución que solamente a través de los ojos de la fe se puede uno dar cuenta que podría darse ahí una solución. Pero ella cree, fíjate bien, ella cree, y entonces va con sus hijos, se encierra y empieza a llenar vasija tras vasija. Muy bien. Y aquí es donde quiero que nosotros vayamos comprendiendo que cada uno de los elementos, esto tiene un significado, porque alguien me va a preguntar: bueno, ¿en dónde encontramos la fe y la gracia en medio de eso? Lo de la fe, y ya te lo expliqué, que ella tuvo fe cuando él le dice: haz esto. Pero la gracia, ¿dónde encontramos la gracia aquí en medio de todo esto? Primero, quiero que tú te des cuenta que ellos llegaron con una necesidad, con un problema que no tenía solución. Y la mujer y sus hijos representan, fíjate bien, a las personas o al mundo que ante una situación que se presenta como la esclavitud, porque ellos estaban condenados a ser unos esclavos, no tenían otra solución más que esa, fíjate bien. Y la palabra de Dios dice que el hombre, el mundo, sin Cristo es esclavo del pecado, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de su naturaleza, es esclavo del enemigo aún, y que está condenado, fíjate bien, y que aparentemente no tenía solución. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que ellos estaban condenados al fracaso. Ellos iban a morir siendo esclavos. ¿Por qué? Porque la deuda esta era tal que no tenían cómo pagarla. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que Dios viene y le da una solución al hombre, fíjate bien, y en este caso también le da una solución a la viuda y a sus hijos. Ahora, ¿qué hicieron ellos para poder recibir, fíjate bien, esta bendición? No hicieron absolutamente nada. Lo único que hicieron fue creer. Al creer ellos, entonces reciben la gracia. Recuérdate que la gracia se recibe también por creer. Amén. La salvación es por gracia, pero es por creer en el Hijo de Dios. Y entonces, aquí vemos que ellos creen, y porque creen, entonces se les da a manos llenas. Y quiero que tú pongas mucha atención en esto. Fíjate bien, pues, que esta porción de gracia que se le da a ellos es tal que no solamente les solucionó el problema que tenían con la deuda esa, sino que dice que luego que vendieron todo, le pagaron al proveedor, y lo que les quedó para vivir el resto de sus vidas. Imagínate tú, amado hermano. ¿Sabes qué quiere decir eso? De que vivieron acomodadamente toda su vida, y eso es figura también de lo que ocurre contigo y conmigo cuando venimos al Señor Jesucristo, y entonces Él nos da de su gracia, nos salva,
y nos da vida eterna. Nos resuelve el problema de aquí para adelante hasta la eternidad. Y entonces vemos aquí que la gracia que recibieron ellos no solamente era para funcionarles en ese momento, sino que era para solucionarles de ahí en adelante. Mientras el resto del pueblo iba a estar en escasez, en pobreza, en situación difícil, ellos iban a tener su provisión. ¿Por qué? Porque habían creído y entonces se les había dado más. Escucha cómo funciona la gracia aquí. Se les había dado más de lo que ellos necesitaban en ese momento. Fíjate bien, Dios nos da a nosotros la solución de lo que necesitábamos cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, sino que nos da mucho más abundante, fíjate bien, algo que no nos merecíamos, pero que nos lo dio para que nosotros podamos seguir viviendo en Cristo Jesús y disfrutando toda nuestra vida hasta la eternidad de todas las bendiciones que el Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos da aún más de lo que nosotros le pedimos. Ahí encontramos también la gracia de Dios. Pero también encontramos ahí que había una vasija que tenía aceite. Esa vasija, fíjate bien, es una vasija completamente diferente a las otras que fueron ellos a prestar. Habían otras vasijas que venían secas, vacías, no tenían absolutamente nada, no tenían ningún valor. ¿Por qué? Porque solamente estaban sin beneficio, sin oficio, estaban completamente vacías. Pero había una que sí tenía aceite en ella, y ese aceite era el que se estaba virtiendo en las vasijas vacías. Ahora, esa vasija que contenía el aceite es figura de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, cuando Él vino a este mundo, vino sin pecado, sin mancha, sin mácula, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba en Él, y Él fue lleno del Espíritu Santo. Luego Él viene, fíjate bien, y entonces de ese Espíritu Santo que tenía Él, te dio a ti, te dio a mí, nos llenó con su Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que las vasijas vacías representan a todos aquellos hombres que no han nacido de nuevo, a todos aquellos hombres que todavía no son parte del reino de Dios, que todavía no han recibido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el aceite es figura también del Espíritu Santo. Y recuérdate que el Señor Jesucristo le dio la orden a sus discípulos y les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y les sopló el Espíritu Santo, o sea, les dio su Espíritu Santo. Es figura de ese aceite. ¿Por qué? Porque en un tiempo estaban vacíos y ahora estaban con esa unción. Ahora, si tú te das cuenta, si tú te recuerdas bien, ¿sabes qué es lo que hacían? Cada vez que agarraban una vasija vacía, la viuda con sus hijos, la llenaban con ese aceite. ¿Qué es lo que hacían con la vasija que ya estaba llena? Si tú te recuerdas, dice que cuando ya estaban llenas, las agarraban y las ponían aparte. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, te santifica, por eso es que se llama Espíritu Santo, te santifica y te aparta del mundo. Fíjate bien, te saca de la muerte y te traslada a su reino. Eso es apartarse. Te aparta a ti, fíjate bien, ahora como una vasija llena, para que ahora tú puedas compartir también de ese aceite que tú tienes con aquellos que están a tu alrededor. Por eso es que la palabra de Dios dice: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Ese regalo tan precioso del Espíritu Santo en tu vida es por gracia, es un regalo. No nos lo merecíamos, no hicimos nada
pero Dios nos lo quiso dar. Y ahora, como ha sido algo que ha sido dado por gracia, ahora nosotros tenemos que ir a llenar todas las vasijas que estén vacías a nuestro alrededor, comenzando ¿con quién? Con nuestra familia primero. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate bien, ¿qué pasa con la vasija que tenía aceite? Fíjate bien, pues, si yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue que cesó el aceite en la vasija que sí tenía aceite? ¿Cuándo cesó y ya no pudo dar más? Bueno, cesó cuando ya no habían vasijas vacías. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no estaba dando. Pero mientras estuvo dando, el aceite estuvo ¿qué? Fluyendo siempre, resurgiendo siempre. ¿Para qué? Para seguir dando. Y eso es figura igual de que si nosotros nos quedamos con el aceite para nosotros mismos y nosotros no lo estamos compartiendo, no vamos a estar fluyendo, no vamos a estar llenando más. Y por eso aquí lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos es: vayan, miren, hay vasijas vacías por montones. Primero en tu casa, con tus amigos, en tu vecindario, en tu barrio, en la ciudad. Tantas vasijas vacías que hay esperando ¿a qué? A que tú llegues ahora, porque Dios nos usa ahora a nosotros, ¿ya? Para que nosotros vayamos y compartamos de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo venga a sus vidas y sean ¿qué? Apartados, y que puedan ser parte de esta gracia que el Señor nos ha dado. ¡Qué bendición!, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como la viuda y sus hijos recibieron esta bendición, no solamente para solucionar su problema actual, sino para solucionar toda su vida por delante, así también Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y este aceite nunca, oye bien, nunca se va a apartar de tu vida, porque vino para morar, vino para quedarse contigo. Quiero ir concluyendo. En Juan capítulo 1, versos 16 y 17 dice, hablando del Señor Jesús: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, ¿por qué siempre, cada vez que hablamos de la gracia, siempre terminamos hablando de la ley de Moisés? ¿Por qué siempre que hablamos de la gracia, siempre terminamos hablando la contraposición, que es la religiosidad, que es el legalismo, que son los reglamentos y las tradiciones que los hombres habían puesto? Porque la gracia viene a dar libertad y viene a hacer algo que no nos merecíamos, pero que sin embargo Dios nos lo quiso dar. ¿Y dónde, pastor, encontramos la ley aquí? Porque si encontramos la gracia, por algún lado tenemos que encontrar también la ley. ¿Te recuerdas de quién era el esposo de la viuda que se murió? ¿Te recuerdas tú? Sí, era un profeta. Era un profeta del Antiguo Testamento. Era un profeta que andaba predicando la ley de Moisés. Era un profeta, fíjate bien, que estaba viviendo bajo la ley de Moisés. Y oye bien lo que pasó aquí. Que los que estaban dependiendo de este profeta, que representa la ley de Moisés, quedaron en bancarrota. Así es. La esposa del profeta con sus hijos quedaron en bancarrota. Quedaron endeudados. El profeta no pudo darles solución a ellos. En lugar de asegurarles un futuro, aquí vemos que la ley no los podía justificar. Si nosotros queremos espiritualizar esto, la ley no los podía salvar, no los podía justificar. Y vemos que los que estaban dependiendo del profeta, figura de la ley, quedaron ¿qué? Desnudos, empobrecidos, en bancarrota, sin solución. Quedaron ¿qué? Esclavizados. Y tuvo que venir ¿qué? El aceite, figura del nuevo pacto. Tuvo que venir ¿qué? Eliseo, fíjate bien, representando a Dios,
tuvo que venir esa vasija con aceite que representó la solución, figura del Señor Jesucristo, figura del nuevo pacto, fíjate bien, y vinieron todos los bienes que aquí es donde encontramos la gracia y nos damos cuenta que a través del nuevo pacto, a través del Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo es donde encontramos nosotros la verdadera libertad, la verdadera solución a todos los problemas que el mundo y que el hombre tiene. ¿Ya te diste cuenta qué tan precioso, qué tan linda la historia en donde nos muestra cómo Dios manifiesta su gracia y cómo nos dice que es precisamente a través de Jesús que trajo la verdad y la gracia que en donde nosotros vamos a encontrar solución? Ahora, nosotros también contamos en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando la viuda y sus hijos quedaron libres de la esclavitud, fíjate bien, y no solamente eso, sino que quedaron con suficiente provisión para el futuro, esto también es figura, oye bien esto, porque con esto quiero terminar, y es el nudo ciego a la gracia en esta gran historia. Fíjate bien cuál es el nudo ciego aquí, que ellos quedaron libres de los acreedores y ya no iban a ser esclavos. Y oye bien eso, quedaron garantizados que nunca más iban a volverse esclavos porque les dejaron provisión para vivir toda su vida. Y eso representa que Dios nos liberó del pecado para siempre. Nosotros ahora, fíjate bien, ya no estamos esclavizados al pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Así dice Romanos 6:14. Dice, pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, fíjate bien, porque estamos hablando de una esclavitud, y la esclavitud tiene que ver con el pecado. Aquí, lo que está diciendo también la palabra de Dios es que Dios no solamente nos perdonó los pecados que teníamos, sino que también nos perdonó todos los pecados. Y yo quiero, para ir concluyendo, que tú me acompañes a Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Otra vez encontramos gracia, ley. Ese decreto, esa acta que era contraria contra ti, era la ley, que contenía todas las maldiciones, que nos estaba condenando a muerte. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? A través de su gracia es anulándola y clavándola en la cruz. ¿Y eso qué quiere decir? De que ahora ya somos libres de las maldiciones de la ley. Gloria a Dios por eso. Si tú vas ahora a Hebreos capítulo 10, versos 12-14, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira, aquí vemos la provisión, así como con la viuda y con los hijos. Ahora aquí vemos para ti y para mí la provisión que Él nos ha dado aquí para siempre. Ya no vamos a ser esclavos de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo Señor, tenemos un nuevo dueño que se llama Cristo Jesús. Y quiero concluir a manera de resumen. Vemos aquí cómo todo lo que la familia esta obtuvo fue por gracia. No hicieron absolutamente nada, solamente creyeron. Así como cuando tú crees, cuando yo creo, o cuando alguna jarra vacía, que ya te dije que es la figura de aquellos que todavía no han nacido de nuevo, pero creen
entonces ellos también reciben todo por gracia. Cuando creemos, entonces tenemos perdón de pecados y somos libres de la esclavitud del pecado para siempre. También se nos da algo adicional. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios siempre nos da más allá de lo que nosotros necesitamos. Y aquí es donde Él no solamente nos perdona, sino que nos da vida eterna. Eso quiere decir una seguridad para tu alma de que vas a estar siempre con Él. Y por último, vemos que Dios ha incluido dentro de su gracia, dentro de este regalo que nos ha dado, todo, absolutamente todo lo que necesitamos para estar plenos, para estar justos, para estar santificados, para estar perfectos delante de Él. ¿Por qué? Porque cada vez que Él te ve a ti, mira al Señor Jesucristo primero y te ve a ti a través del Señor Jesucristo y te mira santo, te mira justo, te mira limpio, te mira como su hijo. ¿Por qué? Porque ahora tú eres el cuerpo de su hijo. Por eso es que cuando Dios te ve a ti, mira a Jesús y te mira con agrado. ¿Por qué? Porque has creído. Porque la única forma que nosotros vamos a tener de agradar a Dios es a través de la fe. Y es a través de la fe que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, creyendo que Dios es bueno, que tiene pensamientos de bien para ti y que Él está para ayudarte, para apoyarte y para darte solución en todas tus necesidades. Gloria a Dios porque tenemos un Dios bueno, un Dios lindo, un Dios precioso y que podemos acudir a Él en tiempos de aflicción y en tiempos de necesidad. Muy bien, quiero concluir, quiero orar. Primero por si hay alguien que está en la condición de vasija vacía, necesita aceite. Y cuando el aceite viene, entonces nosotros nos convertimos en nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y a partir de ahí todo es hecho nuevo. Y quiero orar por si también tú quieres reconciliarte, quieres hacer un nuevo pacto con el Señor, renovar tus votos, qué sé yo. Bueno, quiero comentarte de que hay aceite disponible para todos. Y luego quiero orar por tu familia y por tu hogar. Vamos a orar. Entonces, si tú vas a recibir al Señor Jesús, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora bendigo la vida, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo recibo ahora como Señor y Salvador y yo declaro ahora que mis pecados son perdonados, que tu Espíritu Santo viene a mi vida y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.